¿Te has dado cuenta que la gente, por lo general, siempre entiende lo que quiere? ¿Que jamás le dan el sentido correcto a lo que dices? Quédate y averigua por qué sucede. Principalmente tenemos que abordar qué es la comunicación y cómo funciona. De esta manera podremos entender dónde está la falla y cada uno de nosotros hacer una introspección para poder entender qué es lo que sucede con nuestra comunicación. Hola y bienvenidos a Cosmic Land. El día de hoy abordaremos un tema tan interesante como enigmático. Es súper complicado para la mayoría de nosotros entender la forma correcta de comunicarnos o a veces saber por qué la gente no entiende lo que trato de decir. La comunicación. Somos primordialmente seres sociales, en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. Con la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Para que la comunicación sea efectiva, debe haber estos 6 elementos. Por ejemplo, el emisor, la persona o personas que emiten un mensaje. Receptor, la persona o personas que reciben el mensaje. Mensaje, contenido de la información que se envía. Canal, medio por el que se envía el mensaje. Código, signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. Y el contexto, situación en la que se produce la comunicación. La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. Existen 2 tipos de comunicaciones. Las formas de comunicación humana pueden agruparse en 2 grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz, nuestro tono de voz. Las comunicaciones no verbales hacen referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como los más importantes: el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de los brazos, manos o la postura y la distancia corporal. Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre el 65% y el 80% total de nuestra comunicación con los demás la realizamos a través de canales no verbales. Para comunicarse eficazmente, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí. Muchas dificultades en la comunicación se producen cuando nuestras palabras se contradicen con nuestra conducta no verbal. Un ejemplo claro: imagínense a un hijo que le entrega un regalo a su padre por su cumpleaños y este, con una expresión de decepción, le dice: "Gracias, es justo lo que quería". Y por otro lado, un chico encuentra a su mejor amigo por la calle y cuando él le saluda, el otro le devuelve un saludo frío y seco. "Ah, hola", y desvía la mirada. Existen técnicas de comunicación eficaz que todos conocemos y podríamos citar en teoría cuáles son los principios básicos para lograr una correcta comunicación, pero tal vez por sonar un poco obvio, frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las estrategias que podemos emplear son las sencillas como las siguientes: la escucha activa. Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo al pendiente de las propias emisiones
Y en esta necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa? La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación del punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido en automático, mientras que escuchar es entender, comprender y dar sentido a lo que se escucha. La escucha activa tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. Para llegar a entender a alguien se precisa a sí mismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. Existen ciertos elementos que facilitan la escucha activa, que poco se conocen o poco se hablan, pero la disposición psicológica te prepara interiormente para escuchar, observar al otro, identificar el contenido de lo que dice, sus objetivos y hasta sus sentimientos. También le debemos expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal. Por ejemplo, "Oh, ya veo", "Oh, vaya", etc. O no verbal, el contacto visual, gestos, inclinaciones del cuerpo. En pocas palabras, aprender a escuchar nos hará ser mejor compañía para alguien y por ende ellos buscarán la manera de ser la mejor compañía para nosotros. Siendo que se sienten bastante cómodos, ellos no dejarán pasar esta oportunidad de sentirse escuchados e importantes, ya que a todo el mundo nos gusta sentirnos apreciados a la hora de hablar. Cada vez que comunicas algo y sientes que las personas no te hacen caso, tu autoestima baja, te sientes minúsculo e incluso podrías pensar que lo que tienes que decir no le importa a nadie. Existen ciertos factores a la hora de aplicar la escucha activa. Por ejemplo, no distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La curva de atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida que el mensaje continúa y vuelve a ascender. Hay que tratar de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la mitad del mensaje, con objeto de que nuestra atención no decaiga en ningún momento. No interrumpir al que habla, no juzgues, no ofrezcas ayuda o soluciones prematuras, no rechaces lo que el otro está sintiendo, por ejemplo con un "no te preocupes, eso no es nada". Comenzar a contar tu historia cuando el otro necesita que escuches su historia. No contraargumentes. Por ejemplo, si el otro dice "me siento mal" y tú respondes "yo también", invalidas por completo su sentir y él ya no se siente cómodo hablando. Evita el síndrome del experto, que te hace creer que tienes las respuestas incluso antes de que vayan por la mitad de su historia. Ahora sabemos lo que se debe hacer en términos generales como receptor. En el siguiente video hablaremos más a fondo de lo que debes hacer como emisor para dar el mensaje tal y como queremos que llegue. Si te ha gustado, deja tu like y coméntame por qué dejaste de comunicarte con los demás. Nos vemos en el futuro.